Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Saludos cordiales, gente. Gracias por estar aquí una vez más en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de hablar de distintos temas que inciden en los derechos y también temas de política pública, y que mucho ha dado para hablar este mes de enero, que ha durado como 933 días. Así que ya próxima a finalmente poder declarar el fin de enero, y con eso la devolución del 2025, porque el servicio que ha provisto no ha estado conforme a las expectativas que teníamos como sociedad, diría yo. Estamos aquí. Así que, Verónicas, qué bueno estar aquí. Bueno estar aquí con ustedes, sí. Sí, hola, qué bueno estar acá. Bueno, pues saludos cordiales. Hemos titulado este episodio, ¿verdad? Por eso de que estas cosas tienen que tener título, La gente contra la migra, y un poco lo que queremos recoger es lo que ha estado pasando en estos primeros días de la administración de Trump con todas estas políticas de odio y miedo dirigidas a la comunidad migrante, pero también un poco de cuál ha sido la reacción en Puerto Rico, dejando al menos dos puntos muy claros, ¿no? Desde Ayuda Legal Puerto Rico, nuestra posición respecto a estos casos de persecución o esta política pública de persecución a las personas migrantes es una clara violación de derechos humanos. Yo creo que compartimos el hecho de que, aunque entendemos el derecho sobre la frontera, creemos que las personas deben ser libres para migrar, y que las fronteras y castigar a las personas en esos procesos de movimiento que son parte de la naturaleza humana, aludiendo a cosas que no es culpa de los migrantes, como la violencia, la precariedad económica, etcétera, etcétera, es un deber de defensoras de derechos humanos, oponernos a las políticas que criminalizan a la gente que tiene que emigrar de su país. Y segundo, dejar claro que estamos prestando atención a este asunto, no porque estamos abandonando los temas de vivienda, sino porque estas políticas públicas que eventualmente o que desde ya están afectando, por ejemplo, a comunidades transgénero, que ya están afectando a personas con diversidad funcional, sea que tengan condiciones de salud mental o condiciones físicas, que ciertamente vendrán por las personas que nos vemos como nosotras, las personas puertorriqueñas, y que hablamos como las personas puertorriqueñas. Son políticas que no solamente van a incidir en estas órdenes ejecutivas o en políticas migratorias, sino que van a tener una incidencia, y ya la están teniendo, en temas de derechos básicos, como por ejemplo la vivienda digna. Y no podíamos echar a un lado esto como parte de nuestra agenda, consignando que nosotras no somos abogadas de inmigración, pero que sí tenemos colaboración suficiente y la agilidad y una infraestructura capaz de responder a temas urgentes como ha sido este tema de inmigración. ¿Y qué ha pasado? Donald Trump llega a la Casa Blanca, y a mí me está tocando estos recuentos que me gustan porque me hacen ver lo devastador del contexto que nos ocupa, porque no le tengo que añadir nada. A mí me encantan las hipérboles, y en esto no tengo que añadirle nada. Algo más y no se puede, es imposible, ¿no? Así que Donald Trump llega a Casa Blanca, habiendo sobrevivido un atentado contra su vida, una derrota política, y finalmente se instaura como el presidente de los Estados Unidos, acogido por una gran mayoría, y ese primer acto se sienta haciendo alusión a aquel programa que él tenía en televisión que se llamaba, ¿cómo? The Apprentice. The Apprentice, y se sienta en un escritorio igual al de The Apprentice, en un estadio rodeado de gente con camisas de Make America Great Again, y empieza a firmar unas órdenes ejecutivas que evidentemente las había visto por primera vez en ese mismo instante. Firma las órdenes ejecutivas, coge el bolígrafo, lo tira a la audiencia, que estaba igual de emocionada que aquella audiencia de Calvary cuando les tiró el papel toalla aquí en Puerto Rico después del proceso de María, en una imagen muy, muy, muy parecida. Y entonces empieza a firmar estas órdenes ejecutivas que empiezan con la criminalización de la población migrante, tachándolos no solamente de criminales, sino literalmente eliminando esas protecciones desde el Ejecutivo que se le habían dado a las poblaciones migrantes, entiéndase los estatus temporeros, también deteniendo procesos, por ejemplo, de asilo, activando todas las agencias, particularmente a ICE, que está dentro del Departamento de Seguridad, que es Homeland Security, a que pudieran intervenir de manera casi expedita o de manera rápida, sin un debido proceso de ley, con las personas inmigrantes, llamando a una deportación, a sacarlos fuera del país. Además de firmar esas órdenes ejecutivas, firma otro montón de órdenes ejecutivas, pero en lo particular a los migrantes. Entonces empieza una avalancha de otras órdenes ejecutivas, por ejemplo, deteniendo fondos, y un memorando de la Oficina de Presupuesto deteniendo fondos que se estuvieran utilizando a través de las agencias, entiéndase fondos federales que llegan a las organizaciones sin fines de lucro, que de manera directa o indirecta estuviesen beneficiando o estuviesen en contra de la política pública. En arroz y habichuela, diciéndole básicamente a las agencias, quitar el dinero a las organizaciones que hacen trabajo para comunidad migrante indocumentada o que
que hacen, por ejemplo, trabajo para las personas trans. Se forma un revuelo, las organizaciones y algunos estados van a los tribunales. Algunos tribunales tienen la valentía de paralizar algunas de estas órdenes. Pero las órdenes siguen vigentes. Donald Trump echa para atrás con el memorando que pausaba los fondos federales que iban en contra de la política pública, pero sigue vigente una orden ejecutiva que dice lo mismo, aunque no tan amplio, y de repente empiezan esas redadas casi inmediatas, un día después de esa juramentación, que no solamente se están metiendo en comunidades donde hay grandes poblaciones afuera de personas migrantes, sino incluso en las escuelas. Empezamos a ver esos visuales, así como los arrestos sumamente rápido. En Puerto Rico, la gobernadora, haciendo uso de su vasta experiencia como abogada, dijo que las órdenes ejecutivas de Donald Trump no se preocupaban a la gente porque no aplicaban en Puerto Rico, pero que en particular la orden de los migrantes estaba dirigida a los mexicanos y no necesariamente a los dominicanos. Acto seguido, pasan 2 días, empiezan aquí a haber redadas y operativos, y la gobernadora dice que no se preocupen, que va dirigida a los criminales. Después de eso vuelven los operativos, empiezan a tomar personas que no tenían ningún expediente criminal, incluso aquí empiezan a coger dominicanos con documentos, lo que significa que, como sabemos, la ICE la migra, estaba dirigiéndose a personas porque se ven dominicanas, entiéndase políticas raciales, a puertorriqueños o también que son negros, ¿verdad? Pues esas políticas raciales que son las políticas de migración. Y entonces la gobernadora da una conferencia de prensa diciendo la línea magistral, que fue la misma que se utilizó durante los 8 años de su incumbencia, como sus últimos 8 años en el Congreso, pero también durante la campaña primarista y la campaña a la gobernación, diciendo que íbamos a perder los fondos federales, que si no atrapábamos inmigrantes, que si no entregábamos a los inmigrantes íbamos a encontrar los fondos federales. Y entonces estuvo dispuesta, no solamente no echó para atrás a lo de la estatua, aunque no se ha vuelto a mencionar la estatua, me parece que este no es el momento idóneo, alguien lo habrá dicho, oye, yo creo que este no es el momento para hablar de la estatua, vamos a guardar eso por ahí. Pero entonces empezó a decir cómo podían dar la milla extra, y cuando nadie se lo estaba pidiendo, empezar a hablar de las entradas, por ejemplo, de las listas de víctimas, de las víctimas de testigos, de empezar a sacar esas listas de inmigrantes, de que sí tenían que entrar a las iglesias, de que sí tenían que entrar a las escuelas. Y entonces únicamente sale una voz en el desierto del gobierno federal en Puerto Rico, y contrario a lo que había dicho la gobernadora, dice, espérate, aquí nosotros por ahora no vamos a entrar en las escuelas y en las iglesias, pero ya la gobernadora dijo que estamos listos para eso, y que no solamente eso, también se le ocurrió que podíamos dar la milla extra eliminando la licencia de conducir para las personas migrantes y otro tipo de asistencias que se le dan. Y mientras tanto la comunidad migrante vive aterrada. Los reportes que nos han llegado, ¿verdad?, a través de organizaciones con las que colaboramos, van desde mujeres que no se atreven a mandar a sus hijos a la escuela, las calles están desiertas, no se atreven a salir, no se atreven a hacer compras, los niños no tienen acceso al comedor escolar, al desayuno o al almuerzo, porque dependen de ese comedor escolar, niños de padres o niños indocumentados en sí. Los niños no se están llevando al registro porque no se atreven los padres a poder llevarlos a inscribirse. Ayer, por ejemplo, recibimos información de mamás que no se atreven, mujeres que están embarazadas y no se atreven a buscar el cuidado prenatal que necesitan, ni siquiera se atreven a ir a un hospital para parir. Así que la crisis ciertamente está teniendo repercusiones. En el caso de Puerto Rico, esos inmigrantes que están siendo arrestados, igual que en Estados Unidos, se ha reportado que muchos de ellos se ha hecho contrario al derecho, sin una orden. Vamos a hablar de todas esas cosas aquí, todavía estoy en el resumen. Sin una orden, se les lleva, en el caso de Puerto Rico, usualmente no hay centro de detención, así que se les lleva a Miami, pero se los estaban llevando temporalmente a Guaynabo porque Miami está repleto. Acaban de habilitar de nuevo el centro de detención de Aguadilla, así que también se los están llevando a Aguadilla, pero ya empezaron a llevárselos a otras jurisdicciones también. Y el miedo atroz. A la misma vez, un cónsul de República Dominicana que acaba de decir que la gente debe volver a su país porque este es el momento de prosperar, y que él estuvo presente en algunos arrestos, y contrario a abogados y abogadas que estuvieron ahí, dice que ahí no hubo ninguna violación y que todo se marchó conforme a derecho, y que además se tomó la libertad de poner fotos de personas en sus páginas del consulado para promocionar lo bien que se estaba haciendo el proceso. Mientras tanto, en Ayuda Legal Puerto Rico nos unimos a distintas organizaciones en un frente en defensa de las personas dominicanas, y desde nosotras hemos trabajado un hotline de ayuda legal a personas inmigrantes con abogadas de inmigración, y también una campaña educativa que está yendo a las comunidades con tumbacocos y también con billboards. Pero sin embargo, el camino está cada vez más empinado para la comunidad inmigrante. Se corre el riesgo de que este tema deje de ser un tema de novedad. Saludos cordiales, compañeras. ¿Quién empieza? Yo quisiera, si por lo menos reconocer que los esfuerzos de la sociedad civil, de la gente que con muchas buenas razones, pienso yo, se indignó ante estas acciones, también están funcionando, y la resistencia se nota, porque el gobierno ya tuvo que empezar a recoger velas.
el gobierno de Puerto Rico tratando de ser el niño símbolo de estas nuevas redadas y ser los que más seguían a Trump. Y ayer ya salió el secretario de Educación diciendo que a las escuelas no pueden entrarse en una orden de un tribunal con competencia. El Departamento de Justicia informó... Estuvieron buenas las expresiones de Eliezer Ramos dentro de todo. Sí, dentro de este panorama probablemente de las mejores expresiones, las más contundentes, las más claras, y algo que era necesario hacer porque o sea, los niños tienen que sentirse seguros en sus escuelas, si no, ¿para qué están las escuelas allí? También el Departamento de Justicia anunció que, ¿verdad?, que esas listas de víctimas y testigos que ellos iban a buscar la forma, ¿verdad?, de verificar cómo podían proteger o de alguna forma asegurar tratar de formalizar la residencia de esas personas en Puerto Rico. Me imagino que alguien se dio cuenta de que si tú deportas a las víctimas, a los testigos, no tienes casos. Así que por lo menos se está tomando medidas para tratar de recoger vela y aminorar por lo menos la violencia inicial o tal vez ese ánimo inicial de cumplir y no solo de cumplir, dar la milla extra, como tú decías, para lograr la deportación de personas que están en este archipiélago. Sí. Igual, siguiendo lo que dice Vero, yo creo que podemos ver en estos pocos días, porque Donald Trump llegó el 20 de enero, fue cuando juramentó, y todo lo que ha pasado en estos días pues ha tenido un efecto en ¿verdad?, las organizaciones y en la sociedad que no necesariamente tiene nada que ver, sobre todo en Puerto Rico, que ni siquiera votamos por el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y nos vemos afectados directamente por sus decisiones. Pues creo que algo positivo ha sido poder percibir que tanta gente ha salido a la calle a decir que están en desacuerdo con esas políticas, que ningún ser humano es ilegal, que hay derechos, hay gente que está incluso dispuesta a poner sus cuerpos, ¿verdad?, sus recursos en defensa de la comunidad inmigrante, y eso pues es bien importante, pero también recordar que esto está comenzando y que, como digo, son pocos días, y creo que es bien importante de que las organizaciones y las personas nos demos cuenta de que esto es en serio, de que era ese huracán que parecía que iba a venir, pues ya llegó, y es un huracán que viene lentito, aunque parece que va rápido, pero va a durar mínimo 4 años, así que tenemos también que estar bien listas para reaccionar, y también bien listas para aguantar, porque lo que está pasando muy a propósito, ¿verdad? Nos bombardean con un montón de situaciones, y todas las defensoras y las personas que tenemos un mínimo de sensibilidad no nos sentimos, no estamos de acuerdo, y nuestro impulso es a rechazarlo enérgicamente, pero por ahí vienen otras cosas más. Entonces eso es bien importante, ¿verdad?, de poder entonces con estas primeras experiencias reconocer dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras vulnerabilidades, y organizarnos, ¿verdad? Es bien importante esa parte. Sí, y yo creo que en ese sentido el gobierno estaba contando, hay gente que alguien me comentaba ayer, ¿verdad?, que Trump siempre va a tener la posibilidad de, por ejemplo, en caso de protestas masivas o de manifestaciones masivas, activar cosas como la ley marcial, y obviamente esto no es un presidente que dudaría 2 veces en hacer una locura como esa. Y yo creo que sí, pero ha quedado consignado el hecho de que la gente que está intentando responder va a responder no matter what. Y yo creo que tiene que ver porque Trump es tan, y la palabra se me ocurre en inglés, blatant, pero es como que tan desfachatado. La manera en que él habla, el absurdo, por ejemplo, lo que hablábamos del accidente aéreo, y la manera en que él respondió con el accidente aéreo, que en vez de hacerle ese mensaje típico de condolencias a la familia y de vamos a investigar, esto es culpa de las personas con diversidad funcional, esto es culpa de Obama y de Biden, la locura, ¿no? De las cosas desfachatadas que uno nunca diría. Yo creo que la respuesta ha entendido la resistencia, que tiene que ser igual de desfachatada en el proceso de respuesta. Y yo veo mucha gente respondiendo y mucha gente saliendo al paso, aunque pareciera que no. Creo que en ese sentido, cuando tú lo mides con los políticos de aquí, se siente, o el sentir es que no existen. ¿A ustedes no les sorprende el silencio, por ejemplo, de un Tomás Rivera Chats, que comenta de todo? A mí me sorprende muchísimo.
A mí, por ejemplo, me sorprende mucho la manera en que Jennifer González, porque ya se le acabó el soundtrack, tiene que hacer algo más, no tiene más ninguna otra respuesta. Y ha hecho sentir que el que no salga, que el que no esté afuera, es porque no existe, no está. Y yo creo que Trump va a obligar en ese sentido a los políticos de oposición, y no estoy diciendo políticos de izquierda, no estoy diciendo políticos de justicia social, a los demás políticos a hablar porque he's gonna overshadow them, los va a tapar, los va a oscurecer, es como si no existieran y él es el todo. Y yo creo que eso es importante. Pienso, por ejemplo, aquí en el caso de cuando se iban a afectar los servicios o esa amenaza que todavía está de afectar los servicios con fondos federales, nosotros no vimos expresiones, por ejemplo, de las procuradurías, nosotros no vimos expresiones de las organizaciones más grandes, típicas, que dan servicios a poblaciones, ¿verdad? Y no voy a mencionar ninguna porque sé que hay muchas presiones que pueden mover a eso. Vimos de organizaciones más pequeñas que están dispuestas a resistir y a poner sus nombres y poner sus voces y ponerse ahí en el medio contra Trump. Y lo mismo está pasando con ICE. Yo no siento una paralización porque son agentes federales. No la veo. Al revés, veo literalmente una movilización bien importante de agentes federales y que no son las campañas estas también que la gente rápido dice, son campañas de izquierda de defund ICE o abolish ICE. No, no. Estas son campañas de ICE no puede hacer esto. ICE tiene un rol, pero ese rol no lo puedes cumplir con estos parámetros y creo que están funcionando particularmente con lo de la orden. Ahí nos están enviando el compañero Wilton de las movilizaciones que están ocurriendo alrededor del mundo en reproche, ¿verdad? Lo que está pasando. Yo no he estado monitoreándolas mucho, Verónica, no sé si tú sí. No, yo no puedo decir que las he estado monitoreando de cerca. Sí, hemos visto, ¿verdad?, comentarios de la comunidad internacional de la situación. Vimos, por ejemplo, la respuesta del presidente de Colombia cuando le llevaron, bueno, intentaron deportar inicialmente a nacionales colombianos en condiciones que el gobierno colombiano entendió que eran inaceptables, iban encadenados, iban en pobres condiciones, y el presidente dijo que no los trasladaba en condiciones aceptables, el avión no podía llegar a territorio colombiano, y lograr un poco resistir la brutalidad con la que el trabajo, la fuerza con la que, la brutalidad en ese sentido, de fuerza con la que el gobierno federal se ha estado moviendo. No, y hacerle frente a una empresa, a una entidad que pensó que podía realmente pasarle por encima a todos los demás actores en este proceso. Yo creo que también esta es una muy buena oportunidad para que las personas pues nos analicemos dónde estamos, ¿verdad? Recordemos que esto que está pasando no es nuevo, o sea, Donald Trump lo dijo todo el tiempo que esto venía y lo estaba anunciando y decía que una vez que juramentara, estas redadas venían, o sea que la gente votó a sabiendas de. Y entonces eso también significa que nosotras tenemos, y sobre todo en Puerto Rico de nuevo, que no podemos evitar mencionar esa falta de incidencia que tenemos por vivir en Puerto Rico y creo que es bien importante que las personas aquí entendamos los conceptos, que nos eduquemos, porque he leído los comentarios, cometo el error a veces de leer demasiados comentarios en las redes. Pero no. Y la verdad es que sí, que a un nivel hay un entendimiento de lo que está pasando desde el punto de vista, ¿verdad?, de que ningún ser humano es ilegal, de que por el hecho de de no tener tal vez documentos en estos momentos no quiere decir que no tienes derechos. Todo eso, también hay gente que piensa que sí, ¿verdad? Hay gente que piensa que si tú no tienes documentos, pues no tienes derechos. Claro. Y creo que eres un criminal, a pesar de con una y que civil. Eso te hace una persona criminal. Y esa es la postura de la administración de Trump, ¿verdad? Le preguntaron a la secretaria de prensa y ella dijo, yo sé que esto es un cambio cultural, pero en efecto, si estás sin documento aquí, eres un criminal. Eso es lo que nosotros pensamos. Pues miren, eso era ya Trump, pero eso no es así, no es cierto. Eso no está respaldado por ningún instrumento normativo, eso no es así. Y creo que es bien importante que nosotras también, ¿verdad?, en nuestras comunidades y las personas pues podamos tener esa capacidad de decir, ¿sabes qué? No, el hecho de que una persona esté sin documentos no quiere decir que la podemos maltratar, de que no tiene derecho a la dignidad, que no tiene derecho, ¿verdad?, Con debido proceso de ley, a que literalmente sea, porque un poco la gente no pierde eso de perspectiva. Cuando el cónsul de República Dominicana, por ejemplo, hace el llamado de que la gente vuelva a su país, que se entreguen, literalmente, por ejemplo, no se están considerando cosas como que esa gente no va a poder volver a entrar. ¿Qué van a hacer? ¿Una segunda entrada ilegal? ¿O qué va a pasar los que tienen niños ciudadanos? ¿Quién les va a dar los pasaportes? ¿Cómo vamos a hacer con esos niños? ¿Quién se los va a llevar? ¿Cómo los vamos a entrar a República Dominicana? ¿Cómo los vamos a devolver después?
O sea, ¿quién va a hacer ese movimiento? ¿O es que los nenes se van a quedar? O sea, son unas consideraciones que literalmente salen de la baqueta y pensando que esto se puede simplificar en unas cosas bien binarias, de un lado o del otro, legal o ilegal, quedarte o irte, cuando literalmente se trata de personas que están en la comunidad, y la comunidad no es otra cosa que el tejido de los sistemas oficiales o no oficiales que se crean alrededor de un ser humano. Y esa comunidad van desde el sitio, el cafetín al que van, el colmado al que van, la escuela al que van, la iglesia a la que van, hasta los vecinos que tienen, el conocer la comunidad, conocer la calle, a que de momento te extrapolen de ahí en una calidad de una persona que se fue al exilio y de momento es de vuelta humillada y derrotada, porque esto también hay que verlo, a un espacio que sienten, del cual se tuvieron que ir por alguna razón que obviamente tiene suficientemente peso como para sacrificar tu vida en el canal de la Mona, en condiciones inclementes y ciertamente de explotación financiera, no solamente cuando te explota el que te trae, sino cuando te explota el que viene y te recibe aquí, también el que te da empleo, también hay que decirlo. Así que, y yo creo que la cuestión, el puertorriqueño, nosotras como sociedad, ¿verdad? Una sociedad muy conservadora, una sociedad machista, una sociedad que puede ser muy violenta, pero yo creo que hay unos espacios límites que atraen el enojo de la gente, la indignación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella señora que le robaron la cartera y la tiraron al piso? Que el señor también que le dieron la pela, que el hijo le dio la pela. El otro señor que también le dieron una pela. En los casos de violaciones de menores, traen algo en nuestra fibra social. Y esto en particular, a pesar del racismo rampante en Puerto Rico, la imagen de llevarse a la gente a la fuerza, y pienso en el visual, ¿verdad? Pienso en mi papá, ¿no? Conmovido con este visual del muchacho que trabajaba en la sandwichera, que lo sacan de la cocina y está el dueño diciendo, es que él es un buen muchacho, él es mi mejor trabajador, ¿por qué le hacen eso? Y el muchacho diciéndole, tranquilo, tranquilo, o sea, como eso no es permisible. No lo queremos como sociedad, y yo creo que eso es un superpoder y nos deja saber no todo está perdido, gente. Sí. No todo está perdido. Sí. Pero contra eso precisamente es que van, por eso lo que dice Verónica de estar manipulando el lenguaje para sacarnos de ese espacio de empatía y solidaridad y ya llevarnos a poblaciones que ya han sido vilificadas por tanto tiempo, que es más fácil verlas como un otro, como alguien que está algo menos que humano. Entonces de momento, aunque no hayan cometido un delito, son criminales, ¿no? O el absurdo de las declaraciones más recientes de decir que la cláusula constitucional que dice que las personas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos es inconstitucional. No, va a es un disparate de todas las formas posibles, pero un poco a lo que vas socavando es que él no solo no es como tú porque él no es extranjero, es algo tal vez menos que persona, ¿no? De cruzarlo, tratarlos de separarlos del resto de la sociedad para poder justificar lo que están haciendo. O sea, la esperanza tiene que ser no permitirlo. No nos roben la humanidad a esas personas, no nos engañen haciéndonos creer que no son como nosotros. Y creo que también tenemos que estar aquí en Puerto Rico, así como digo que no podemos incidir, no votamos por Trump, pero sí votamos en las elecciones de Puerto Rico, y yo creo que ese resumen que hizo Ariadna de las distintas expresiones de la gobernadora son inaceptables, en el sentido de que empezó diciendo de que eso no venía para acá, o sea, claro, tipo como el COVID no va a llegar, pues igual empezó diciendo, eso no aplica, se pueden quedar tranquilos. Yo no sé de dónde ella sacaba eso, porque siempre desde el primer momento en Puerto Rico siempre supimos lo que iba a pasar, que sí se iban a dar redadas y que obviamente la comunidad dominicana iba a ser una de las más afectadas. Yo no sé por qué la gobernadora, estando incluso no estaba ni en Puerto Rico, se puso a decir eso, de que nos podíamos quedar tranquilos, y eso no puede volver a pasar. La gobernadora tiene que tomar su trabajo con mucha seriedad, porque si lo sabíamos nosotras, lo sabía ella también, de que había una vulnerabilidad ahí, y lo que tendría es que haberse ido preparando para que entonces de una forma orgánica evitar que esas redadas pues se hicieran de la forma que se están haciendo, indiscriminadas, violentando los derechos. O sea, nada impide que el gobierno de Puerto Rico haga eso, y eso es lo que nosotros le estamos exigiendo, sobre todo porque es importante para nosotros, y no solamente
es una cuestión en todo Puerto Rico, ¿verdad? Porque hay personas inmigrantes en distintas áreas de Puerto Rico y creo que es bien importante que nuestros gobernantes se pongan, tomen esto con seriedad y que nos den respuestas desde políticas públicas. A mí no me sorprende, Ariadna, que Rivera Chats no haya hablado porque eso es algo que él hace mucho. Él cuando las aguas están bien... Pelúa, la cosa está pelúa. Él se queda callado a ver quién se queda, ¿verdad? Quién se ahoga, quién se va y quién queda entonces para él intervenir. Y creo que tampoco, que también hay que exigirle, ¿verdad? Porque definitivamente es la segunda persona con más poder en Puerto Rico en términos de gobierno. Bueno, él pensará que es el primero. Yo Claro. pienso que es el primero. Él piensa que él es el primero. Y creo que tiene que dar respuestas también de qué van a hacer para evitar esta barbaridad de que los niños no puedan llegar a su escuela, de que las mujeres embarazadas no lleguen al hospital. Porque las organizaciones podemos hacer muchas cosas, pero Pero van a ser parchitos de todas maneras, no vamos a poder porque llegar a si una todo. mujer de momento le sube la presión cuando ya está de parto, pues tiene que estar en un hospital. Ella tiene derecho a estar en un hospital. Pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, el gobierno tiene que hacer una política y expresiones claras de que las mujeres pueden llegar a los hospitales y que van a proteger de que no salgan de allí Sí. en peor estado. Mientras todo esto pasa, desde Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras tenemos el hotline abierto. Ahora mismo el hotline de manera inicial se abrió de lunes a viernes de 10 a 2. Yo tengo la dicha de decir o de poder confiar de que ya para la semana que viene ese horario se va a haber extendido por lo menos 2 horas más, aunque reconocemos que 10 a 2 es una importante aportación porque la gente empieza a llegar, tienen a donde se atiendan. Pero tengo la cosa, ¿verdad?, de que la mayoría de la gente, las preguntas, por lo menos lo que nos han estado reportando los abogados, son preguntas que a veces ni siquiera son, como sabíamos que iba a pasar, preguntas legales. Son preguntas de yo puedo ir a buscar comida, yo puedo llevar a mis nenes a la escuela. A mí me pueden, o sea, y preguntas sí legales, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que no son estas preguntas que pensábamos y han llegado, claro, de mi visa está detenida. No. Son preguntas de la cotidianidad, de cómo tú hacer la vida, las ¿Cómo cosas que gestionar tú la no te vida? preguntas para salir. No estoy hablando aquí de cómo se gestiona la residencia, la ciudadanía. Ese es el menos de las preguntas. O cómo va mi caso, el menos de las preguntas. La mayoría de las preguntas son, si a mí me arrestan, ¿cómo mi familia va a saber dónde yo estoy? Yo puedo ir literalmente, yo puedo ir al dentista, tengo una cita del dentista, yo puedo ir al dentista. Mi dentista me puede reportar porque yo soy una persona inmigrante y yo se lo comenté a mi dentista. Esas son las preguntas, son preguntas y ese es el asedio, esa es la represión y ahí te das cuenta que esto no tiene nada que ver con políticas migratorias. Cuando tú le dices a una persona que está aquí que no va a poder buscar ni servicios, y no es que esta es la consecuencia, no, es que tú les dices, no va a haber fondos para tus servicios de salud, no va a haber fondos para tus servicios de alimentos, no va a haber fondos para los servicios de educación. Es literalmente una interdicción civil, es la muerte civil de esa persona no puede hacer la vida se convierte imposible, condiciones imposibles. El hecho de que nosotros tengamos calles donde la gente está escondida, la gente se está escondiendo en cuartos, la gente pasa a alguien y se esconde en el baño. Literalmente estamos viviendo en tiempos que nosotras no hemos visto nuestras generaciones. Nuestros abuelos sí lo vieron con el macartismo en distintos espacios, pero nosotras no las hemos visto, a menos que, ¿verdad?, porque no hemos tenido esa experiencia, ¿verdad?, y países de Latinoamérica mucho más recientes, pero son esas experiencias que el lado de acá del charco, entiéndase Estados Unidos y nosotras como la colonia, solamente hemos visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial con la avanzada del nazismo. Son nuestros únicos referentes de eso, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, Chile y todas las cosas, pero quiero hablar, ¿verdad?, en la imagen popular, la imagen de no sé si están, de acuerdo con eso, pero esa es la idea, ¿no? De Anne Frank en un ático, la gente escondida, el no puedo hablar, no te puedo hablar ahora porque yo voy a perder la asistencia del gobierno. Esa idea es de todos contra todos y todo el tiempo te estamos supervisando. Llegaron 2 personas preguntando que es porque sus vecinos puertorriqueños les estaban preguntando si eran inmigrantes. Y eso también lo vamos a ver. Esa idea del chota, esa idea de te voy a tirar al medio porque yo voy a ganar una aprobación particular. Ayer, por ejemplo, ahí se estaba en un residencial y la gente del Head Start tenía miedo a que ahí se metieran en el residencial y tener que explicarle a los niños, ustedes no pueden salir hoy a las áreas comunes porque si algo pasa, nosotros no podemos tener el control. Eso está... Nosotras vemos los drills de los active shooters en Estados Unidos, de los tiradores activos, y decimos, está brutal que un niño tenga que estudiar en esas condiciones.
Pues, man, imagínate un niño que está estudiando en las condiciones que está su casa, en su casa no se puede hacer ruido, no se puede salir, no se puede hacer eso, y lo llevan al Head Start, no puede salir tampoco a jugar. Porque tú eres diferente. Entonces, como se nota como tú eres, pues te puede pasar algo. Ujú, Y entender que la maestra se lo tiene que decir porque esa es la verdad. ujú. Y eso no debería ser. Nosotros no deberíamos tener ahora mismo pastores y maestras diciendo la frase sobre mi cuerpo si llevan un niño aquí. Esas no deben ser las condiciones de vida. Dicho eso, hay gente que dice que esto se va a desinflar por su propio peso. Está brutal, ¿verdad? La gente dice se va a desinflar y lo que lo va a desinflar es el factor económico de que se están pudriendo los vegetales y las frutas, los negocios, los contratistas no tienen construcción, las compañías no tienen quien los mueva. Alguien me decía una cosa, aquí hay personas bien pudientes que en su vida han tenido que limpiar la casa cuando vean que no tienen casa y todas esas cosas son reales. ¿Y tú sabes qué es lo jodido? Que sí, que corremos el riesgo, aunque ¿verdad? Sería un bueno que pararan estas políticas, pero que pararan solamente por el factor económico, por lo que los dominicanos son cuando asumen los peores trabajos, o los inmigrantes cuando asumen los peores precios, cuando asumen las cosas que nadie quiere hacer, cuando asumen las labores que están hechas para que las demás personas puedan continuar su vida con un poco más de comodidad, porque no tienes que ir a recoger el tomate, porque no tienes que limpiar la casa, porque no tienes que cuidar al viejo. Y eso puede hacer que se detengan las políticas. Y quizás eso que al final, porque así funciona el capitalismo, nosotros no vamos a vencer el capitalismo en este espacio, quizás eso es lo que hace que se detengan las políticas en sí. Pero ese discurso capitalista, si no le metemos el componente humano, el componente de estar por las calles gritando, de que se note la resistencia, de hablar de por qué esto está jodido, de hablar de que son personas porque son personas, va a oscurecer el resto del discurso. Y convierte a la gente en cosas, sino a la gente en gente. Y creo que a nosotras como defensoras de derechos humanos, Rivera, no sé qué tú piensas de todo esto, nos toca la parte de empujar la humanidad. Ah, por supuesto. Sí, porque eso también es una trampa. Esa cuestión de esto se va a mover porque la mano de obra, el capital la necesita, así que se va a mover. Pues eso puede ser a un nivel, pero eso no va a mejorar las condiciones de vida de nadie. Al contrario, va a haber mayor explotación y siempre va a haber una vulnerabilidad de que llegue un Trump y haga lo que haga. Así que yo creo que a las defensoras lo que nos corresponde es volver de nuevo a apostar a la humanidad de todo ser humano, los derechos fundamentales de todo ser humano, volver a decir que esto de las fronteras y de los documentos, esos son creaciones que hacen los países, pero nadie nace con, con un papelito que le dice exactamente dónde va a vivir toda su vida. O sea, eso no es así. Y que también recordar que en Puerto Rico también venimos de mucho movimiento, de mucho movimiento. Tenemos familiares que están fuera de Puerto Rico. Recordar que nuestra ciudadanía es por una ley. Recordar también eso, ¿verdad? Porque a Que veces tampoco debería hablamos ser la justificación que a nosotros también nos puede pasar. que hablamos de, pero venimos de ahí. No es que nunca va a ser la misma experiencia de una persona dominicana sin documento en la que tenemos los puertorriqueños, nunca va a ser la misma, pero sí hay una humanidad compartida ahí, hay una humanidad compartida y a veces es muy fácil quitársela al otro sin darnos cuenta de que ese otro somos nosotras. Y entonces creo que es bien importante como defensora apostar siempre a eso y no necesariamente a unas lógicas de un mercado que lo que hace es dejar siempre al pobre más pobre. Ok. Y de acuerdo con eso, me acaban de confirmar que ya los billboards van a estar arriba en los próximos minutos. By the way, esto no sale hoy, pero ayer estuvimos ya en Barrio Obrero, Santurce. Sé que gente lo escuchó por distintos espacios. Quiero reconocer que el tipo de la tumbacoco no solamente estuvo dispuesto a quedarse 2 horas más, sino que él paró el audio y dio el micrófono para que gente pudiera llamar a otra gente para que se encontraran. Y literalmente haciendo como un espacio seguro. Y qué bueno. Excelente. Quiero decir que se va para Puerto Nuevo hoy, mañana se va para Loíza, vamos a estar en Río Piedras el domingo y siempre va a haber personas, la consigna es que siempre haya 1 o 2 personas repartiendo hojas mientras avanza, ¿verdad? Y ya por ejemplo de iglesias también van a usar el espacio para repartir comida y también de otros espacios, orientar sobre otras cosas, ¿no? Servicios de salud que se están dando a nivel comunitario. Y esto es como un huracán. Yo pienso que esto es un parchito, un detente, mientras se emplaza al gobierno a hacer lo que el gobierno tiene que hacer. En el caso del huracán se tardaron demasiado, si es que llegaron alguna vez. Y nos puede dar la falsa idea de que la autogestión es suficiente. Yo creo que la autogestión es importante, es vital. Solo el pueblo salva al pueblo.
pero el pueblo escoge a unos administradores y les paga a unos administradores para que administren la sociedad de una manera en que podamos vivir. Y yo creo que eso es lo que toca ahora con los migrantes. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, además del hotline, que el número es el 939-545-3030, 939-545-3030. Vamos a seguir ofreciendo este apoyo legal rápido, importante. Esto lo esperamos poder sostener 2-3 semanas inicialmente, en lo que vamos viendo cómo cambia el contexto y tenemos que entonces movernos a otras cosas. También vamos a estar sacando materiales ya sobre comunidades trans y ciertamente los temas de vivienda que tenemos ahora pendiente. Trump mandó a eliminar lo que son los contenidos sobre la ley de violencia doméstica y las protecciones de violencia doméstica para sobrevivientes de violencia doméstica, de acecho, de agresión sexual, de las páginas del Departamento de Vivienda Federal. Y esto viene a la par con que la semana que viene vamos a estar trabajando nuestros anteproyectos de ley, ese de discrimen por violencia doméstica, el de discrimen por fuente de ingresos, y que nos vamos a seguir moviendo y navegando como tengamos que hacer. Así que, gente, apoyen el trabajo de las organizaciones que están respondiendo en estos momentos. Yo quiero hacer llamado a 2 organizaciones en particular. Siempre llamo a Ayuda Legal Puerto Rico y lo pueden hacer ciertamente por ATH Móvil Donar, pero Centro para la Mujer Dominicana, que trabaja con sobrevivientes de violencia doméstica con estatus migratorio irregular, y también apoyar el trabajo de una organización que se llama Comuna Caribe, que está haciendo trabajo en las comunidades, identificando la necesidad que tiene la comunidad migrante en estos momentos tan críticos y que llevan años, décadas trabajando con esas poblaciones. Así que nuestro cariño absoluto a Isla Guerrero, que se ha echado al cuerpo muchos esfuerzos para que estas cosas pasen. Dicho eso, seguimos transmitiendo.